Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo programa de Verdad y Justicia. Les damos la bienvenida a nombre de la Fundación Iuris Tantum, de la Revista Boliviana de Derecho y de la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales y Administrativas. Ya estamos casi habituados a un panel de alta categoría, de lujo, digo yo, y esta vez quiero agradecer y dar la bienvenida a nuestros panelistas, la doctora Eliana Roca Serrano, doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, con la máxima calificación, summa cum laude, el doctorando y docente de la Universidad René Moreno, el doctor Alex Parada Mendía. El tema para hoy, los registros públicos, y nadie mejor que Nair Coimbra Peña para introducirnos en el tema. El registro público fue establecido con el fin de dar publicidad formal a determinados hechos, circunstancias o derechos en pro de la transparencia jurídica. Los registros públicos buscan garantizar la seguridad y certeza jurídica en la prestación de servicios registrales y de regular, a través de la inscripción registral, la tradición del dominio de bienes inmuebles y demás derechos reales, y demás actos y contratos, garantizando la aplicación de los principios y normas del derecho registral de forma transparente, oportuna y de calidad. Otro de los registros públicos más importantes es el de registro civil o CERECI, en donde se registran los nacimientos, defunciones y matrimonios de las personas. La modernización, simplificación y agilización de los procesos registrales para que sean brindados de forma eficiente y eficaz conforme a los requerimientos de nuestro país permitirán ofrecer un mejor servicio a los usuarios, mejorar el clima de negocios en pro de la inversión y el desarrollo económico del país. El registro otorga publicidad jurídica a los diversos actos o derechos inscritos, es decir, que el registro es público. La publicidad registral formal garantiza que toda persona acceda al conocimiento efectivo del contenido de las partidas registrales y, en general, obtengan información del archivo registral. En este sentido, el personal responsable del registro no podrá mantener en reserva la información contenida en el archivo registral, salvo las prohibiciones expresas establecidas en los reglamentos. Registros públicos es el tema que será tratado hoy en Verdad y Justicia. Y bueno, vamos a entrar en materia con nuestros panelistas e invitados. Eliana Roca, Alex Parada. El tema, ¿cuáles son los registros públicos en general y cuál es la función y finalidad que cumplen? Eliana. Los registros públicos son instituciones que registran y dan publicidad fundamentalmente a hechos y actos jurídicos que realiza el ciudadano, ¿no?, cuya finalidad es brindar seguridad jurídica al individuo de que sus hechos y actos jurídicos son fidedignos, ¿no?, son garantía, cuentan de una exactitud registral y fundamentalmente también seguridad jurídica para el Estado. Los registros públicos que conocemos son el registro civil, actualmente CERECI, y derechos reales. El registro civil, el CERECI mejor dicho, es una instancia que va a registrar, inscribir todos los estados civiles que realiza el ciudadano. Y vamos a entender por estado civil la relación del individuo con la sociedad, con un conjunto de atributos como el nombre, el sexo, la nacionalidad, ¿no?, y los estados familiares, su condición de casado, divorciado, hijo o padre. Hablando, Eliana, de ese registro, antes de iniciar el programa, conversábamos aquí con Alex también, ¿ese registro es constitutivo de un derecho o es apenas declarativo? Bueno, los registros civiles en general son meramente declarativos o mera declarativos, es decir, que la persona que certifica que dicho nombre él hace fe, ¿no?, y se asienta en una partida. Son declarativos fundamentalmente del ciudadano, porque él va y declara que, o los padres, en el caso del niño, los padres declaran, es nuestro hijo, llevan sus cédulas de identidad, el certificado de nacido vivo, ¿no?, y está registrando
un hecho que pasa a ser un acto jurídico que da inicio a una serie de derechos fundamentales, porque no nos olvidemos que la partida de nacimiento te va a viabilizar una serie de derechos fundamentales, el derecho a la identidad después de ingresar a la educación, a la escuela. Es decir, que los registros públicos cumplen una función de publicidad formal, como decía, y fundamentalmente también garantiza la seguridad, el derecho a la seguridad, porque no solamente el registro civil, por ejemplo, garantiza el derechos fundamentales como pueden ser el nacimiento para los individuos, sino que permite al Estado individualizar a su población, ¿no? Alex, perdón, Eliana, ¿qué significa esto para nuestros televidentes? Que una inscripción sea declarativa de un derecho y no constitutiva. ¿Qué significa eso? Significa que el registro declara una realidad que previamente existe, fuera del registro. En el tema del registro civil, eso es más fácil de ver porque uno nace o muere o se casa y antes que acceda al registro, el hecho existe. Nací, morí o me casé, ¿no? Entonces luego el registro hace una declaración sobre un hecho jurídico que aconteció previamente. Eso es más difícil de verlo en el tema de los derechos reales porque ahora hay creo yo que hay una pequeña confusión porque se entiende de que el derecho real recién nace, existe desde que yo inscribo mi derecho en el registro público. Cuando nuestro propio Código Civil dice no, cuando yo adquiero un bien, adquiero una casa, yo tengo ese derecho, ¿no?, antes de inscribirlo en el registro, desde el mismo momento en el que celebro la minuta, desde el mismo momento en el que presté mi consentimiento para la celebración de ese acto jurídico. Entonces también, tanto el registro civil como el de derechos reales no son constitutivos, o sea, no es que desde que yo inscribo nace ese derecho, sino que... No crean derecho. No crean, declaran una realidad que previamente nació, por eso es que son presunción juris tantum, o sea, que si alguien viene y dice, no, señor, usted no es el dueño porque soy yo y lo prueba, debe hacerse una rectificación en ese registro. Lo mismo, si yo aparezco en el certificado de nacimiento con una fecha o con unos datos errados, yo pido que se rectifique en función de la realidad jurídica que hay. O sea que no porque yo aparezca con un nombre X, con una fecha X o con unos datos errados, eso es lo que es y es lo que debe ser. Admite prueba en contrario. Muy bien, hemos comenzado el tema de los registros públicos, su finalidad, su esencia. Vamos a ingresar en los próximos segmentos al tema del servicio del registro cívico o CERECI y también al tema del registro en derechos reales. Una brevísima pausa y luego retornamos. La verdad, la justicia, la visión de dos valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria. No puedes dejar de asistir a la primera Feria del Chocolate de Santa Cruz. Amistad con sabor a chocolate. Ven y disfruta en familia, con amigos, en pareja o solo de una gran variedad de productos de chocolate. Degusta y adquiere el regalo ideal para obsequiar a esas personas especiales en el Día de la Amistad. No faltes, calle Junín, Museo de Historia, frente al Correo Central. Este 19, 20 y 21 de julio, a partir de las 16 horas. Organiza. Apoya.
existe un lugar pensado especialmente para vos. Confort. Disciplina. Diversión. Urbarí Racket Club. Estar juntos es lo mejor. Nosotros ponemos el arte a tus ideas. Imprenta Sirena. Facilita tus ideas. Retornamos con el programa Verdad y Justicia y el tema los registros públicos. Requerimos la participación del licenciado Emilio Sánchez, director del Servicio del Registro Cívico, a quien le consultamos. ¿Cuáles son los actos que deben registrarse o que se registran en el CERECI? Nosotros, a través de los oficiales de registro civil, damos fe de todos los actos, hechos vitales. Me refiero a los registros de nacimiento, matrimonio, defunción, reconocimiento. Esa es en la parte de la cultura registrada. La otra tarea que cumple el Servicio de Registro Cívico es el registro al sistema del padrón biométrico, es decir, que todos los ciudadanos mayores de 18 años están en la obligación de registrarse al sistema del padrón biométrico. Y al mismo funcionario público, licenciado Sánchez, ¿cuál es el procedimiento que debe seguirse para el registro de estos actos? Es importante el registro de todas las personas naturales. En este caso, por ejemplo, menores de 0 a 12 años, nuestra institución cumple registrando de forma gratuita. Y quienes realizan estos registros, los oficiales de registro civil, están en la obligación de entregar el primer certificado de forma gratuita. Así también tenemos los registros a través también de los oficiales de registro civil de los matrimonios civiles. Eso está en la obligación previo cumplimiento de las normas familiares, ¿no? Me refiero a los requisitos que se debe cumplir. Tal es el caso, por ejemplo, del certificado original de los contrayentes, la cédula de identidad vigente de ambos, el estado civil de los contrayentes, 2 testigos que no sean familiares, y a eso se anexa otros requisitos más, el estado mental de las personas, la voluntariedad que debe existir. En caso de ser divorciado, se requiere la presentación de la sentencia debidamente ejecutoriada de ese proceso, y si uno de ellos es viudo, debe presentar el certificado de función. Otra de las tareas también que cumple, o sea, dentro de la cultura registral, está los registros de funciones que se realizan a través también de los oficiales de registro civil. Y en esta parte es importante, por ejemplo, hacer hincapié que la ciudadanía debe saber que tiene 24 horas para el registro, y si es un fin de semana o feriado, al día siguiente hábil, tiene 24 horas. Una vez legalizado el certificado de óbito, tiene la obligación el oficial de registro civil de registrar desde el momento en que toma conocimiento, tiene 24 horas. Otra tarea que se cumple también a través de los oficiales de registro civil son los reconocimientos que se hacen. En este caso hay 2 componentes que debemos hacer conocer a la ciudadanía. Uno es este reconocimiento expreso que hace, ¿ya? A solicitud de los padres, ¿no? Que generalmente
ya hay un reconocimiento tácito cuando uno inscribe a ese menor, porque en la misma página del libro de registro de nacimiento de menores de 0 a 12 años, en el casillero 7 está donde claramente expresa el declarante, dice. Entonces el declarante, a reconocer el papá, ya no necesita un reconocimiento expreso. Eso es importante. Con relación a la otra tarea que se cumple ya al interior de lo que es el servicio de registro cívico acá en el edificio central, cumplimos tareas, por ejemplo, de cancelaciones, de matrimonio, homologaciones de matrimonio, de función, de nacimientos también, porque hay ciudadanos que nacen en el extranjero y bueno, requieren homologar. Esas tareas se cumplen en el servicio de registro cívico. Tenemos los libros especiales para eso, para hacer las homologaciones, las adopciones. Eliana, gran parte de tu trabajo en tu tesis doctoral se refiere al tema de los registros, del registro civil. ¿Cuál es la finalidad aquí para nuestros televidentes de la inscripción de los actos que tienen que ver con el registro civil de las personas? Bueno, en realidad la finalidad de registrar los actos, los hechos y actos jurídicos es, por un lado, darle la publicidad a estos actos frente a terceros, pero también garantizar una serie de derechos fundamentales que tiene el individuo, como el derecho a un nombre, el derecho a un al matrimonio, el derecho a la filiación, ¿no? Y se garantiza los derechos fundamentales del individuo. Por otro lado, y también estos derechos fundamentales se le da la respectiva publicidad y por ende seguridad jurídica que necesita el individuo, que reflejen el registro civil hechos ciertos que hacen en relación a su persona, es decir, su nombre, su apellido, su sexo, su nacionalidad, su condición familiar. Pero ¿cuál es la finalidad, Eliana, cuál es la finalidad que cumple la publicidad? ¿Para qué la publicidad? La publicidad fundamentalmente frente a terceros, ¿no? Que es importante que se conozca que tal persona es, ¿no? Y por cuestión de derecho, ¿no? Una publicidad formal, lo que se ha denominado, ¿no? Pero también no nos olvidemos que también brinda seguridad jurídica, todos los registros públicos brindan seguridad jurídica al individuo de que esos hechos son ciertos, son fidelignos, que son sine qua non, o sea, que son requisitos ciertos, fidelignos, y también le brinda seguridad jurídica al mismo Estado, que señala algunas personas están en contra que cualquiera pudiese acceder a los datos cívicos que alguien tiene, o sea, de que voy yo y yo puedo adquirir alguna copia sobre su certificado de nacimiento, por ejemplo, y dicen, no, o sea, solamente Eliana tiene derecho a hacerlo. Yo creo que si es así, no tenemos publicidad, que es lo que pasa con el tema de derechos reales. O sea, hay un registro que es público sobre los inmuebles y todo eso de ahí, pero solo el propietario tiene acceso a eso, entonces claro, ahí no hay publicidad, no. Ese tema está bastante discutido y yo pienso que se puede zanjar señalando que ciertos registros públicos tienen que ser fundamentalmente para el interesado. En el caso del registro civil, por ejemplo, la adopción, que es un registro que tiene que guardar una privacidad porque es un derecho a la intimidad, es un derecho personal de la persona adoptada. Pero en el caso, digamos, también yo comparto que es sujeto a discusión, en el caso de, digamos, que señalan el legítimo interesado tiene el derecho a reclamar una partida de nacimiento, siendo que es público. Entonces, esto me parece, yo comparto el criterio que debe ser público, salvo estas excepciones que he señalado por ley. Alex, esta publicidad no viene a significar para un tercero, para el público en general, que mientras el acto jurídico no esté debidamente registrado, en este caso en el registro civil, para todos los efectos no existe para ese tercero. Precisamente esa fue una de las razones por la que se creó el registro de derechos reales, para evitar las ventas ocultas. O sea,
se vio que hacía falta que todos los ciudadanos pudiesen saber si ese bien había sido previamente vendido o no, para que a mí no me lo vendan una segunda o una tercera vez. O sea, yo debo tener la posibilidad de acceder a una información pública sobre el estado de los derechos reales y sobre el estado civil de las personas, con las salvedades que indica Eliana, porque si no, no tendría sentido hablar de un registro público, sino tendría que ser un registro solo para los particulares, solo para el interesado. Ni cumpliría la finalidad para la que han sido creados. Claro. O sea, evidentemente no cumplirían si solamente el legítimo interesado, o sea, la persona, vaya y tenga acceso a su información. No tendría que ser, digamos, el ciudadano que tenga un interés que pueda reclamar, salvo excepciones, digamos, adopciones, qué sé yo, reconocimiento de hijos, ¿no? Habría que ver, digamos, cuáles son, bueno, claramente el Código del Niño, Niña y Adolescente señala que las adopciones son privadas, o sea, las partidas que cancelan, la sentencia que cancela una partida y la nueva inscripción solamente tiene acceso el legítimo interesado, el caso del aparte, niño. Yo no entiendo por qué no se podría hacer público, por ejemplo, el estado civil de alguien, cuando uno de los requisitos para el matrimonio civil es que sea un acto público por un funcionario público que da fe pública sobre ese hecho y que no le quita que alguien sepa casado, divorciado, soltero, viudo. Siendo que el mismo Código de Familia estipula la publicidad, los famosos edictos, y por lo tanto se facilitarían, digamos, si es público, que la persona interesada... Hasta la sentencia se tiene que publicar, claro. La libertad de Estado del futuro cónyuge, ¿no? Nos interesa. Hablando del tema del registro cívico, volvemos a preguntarle al doctor Emilio Sánchez, ¿cuántos matrimonios y divorcios se registran por año? La gestión del 2012 hemos registrado tenemos un registro de 11.100 matrimonios, ¿no? 11.100 matrimonios. Eso nos hace ver que tenemos un promedio de 999 matrimonios por mes. Y con relación a la otra parte, por ejemplo, es el tema de los divorcios, ¿no? El 2012, por ejemplo, tenemos un registro de 3.485 divorcios. Y mucho de estas cancelaciones de divorcio es por separación libre y continuada por más de 2 años, por malos tratos. Insistimos con el doctor Sánchez y su disponibilidad para atenderlos. ¿Cuáles son los requisitos que se requieren para solicitar la cancelación de una partida matrimonial? La única autoridad competente que ordena el servicio de registro cívico es un juez ordinario familiar, conocedor de ese proceso de divorcio. De ahí, emergente de ese proceso, hay una sentencia debidamente ejecutoriada. A nosotros, la autoridad conocedora de ese proceso nos remite un testimonio con su nota de cortesía anexada a los valorados para que se proceda a través de la unidad correspondiente a la cancelación de esa partida matrimonial. Seguimos con el doctor Sánchez. ¿Qué consecuencias tendría el no registro o la no cancelación de un divorcio y por lo tanto de una partida matrimonial? Si no cancela su partida matrimonial, no tiene acceso a contraer un segundo matrimonio. Ese es un impedimento, ¿no?, para la pareja que esté en esa situación. Y otro de los aspectos, por ejemplo, que nosotros generalmente vemos por esto, es a la muerte, por ejemplo, de uno de ellos. Ahí vienen los problemas. Algunos en el tema de la definición de los bienes gananciales. Si no tiene la previa la partida matrimonial cancelada, pero ya tiene una segunda pareja que vive en uniones libres con el concubinato, entonces necesariamente, ¿qué va a hacer? ¿El reconocimiento judicial o previamente va a cancelar? En realidad origina esta falta de información, está originando estos problemas.
Precisamente para aclarar estas situaciones, Eliana, ¿cuál es el sentido y la finalidad? Ya hablamos del registro, pero ¿qué ocurre y las consecuencias de no registrar, por ejemplo, en este tema que hablaba el doctor Sánchez, respecto a la no cancelación de una partida matrimonial producto de un divorcio? Bueno, en primer lugar, como señalaba el doctor Sánchez, es el juez en materia familiar que dicta la sentencia de divorcio. Una vez con esa sentencia ejecutoriada se va al registro civil y se procede a la cancelación, es decir, uno tiene su certificado de matrimonio, presenta la sentencia de divorcio y atrás se cancela el matrimonio. Ahora, aquí hay dos aspectos que hay que señalar. Uno, es evidente que la persona que quiere contraer nuevo matrimonio, que ha sido divorciado, tiene que presentar ante el oficial del registro civil la cancelación de su partida de matrimonio para que garantice la libertad de Estado, que es un requisito de fondo para poder contraer matrimonio. Eso es lo que se debería hacer y lo que se está haciendo actualmente. Pero no nos olvidemos que el registro civil es una institución que recién se está modernizando hace yo me atrevo a decir, unos 8 años que está en un proceso de cambio, y habían muchos matrimonios que se divorciaban pero no cancelaban su partida, inclusive volvían a contraer matrimonio. Para mí, jurídicamente, si hubo una sentencia ejecutoriada, ¿no?, que ya disolvió el matrimonio anterior, bueno, la persona puede contraer matrimonio, aunque por X o Z, por una falla de la persona no canceló la partida, se reconoce que ya que el segundo matrimonio es válido porque es un requisito, la no cancelación es un requisito, pero el documento base, el documento constitutivo, si quiere, es la sentencia de divorcio que da el juez en materia familiar. Lo que me da la libertad de Estado es la sentencia y no la inscripción en el registro civil. Entonces, ¿para qué yo inscribo? O sea, tal vez la inscripción de un divorcio no sería muy útil. ¿Y en el caso de las uniones libres? ¿Y los efectos patrimoniales de un matrimonio no disuelto, por lo menos no registrado? Ahí sí es útil para determinar quién es el que tuvo buena fe en esa relación. Porque una vez ya yo publico mi estado civil, la otra persona ya no puede negar que desconocía que yo estaba casado o que yo soy soltero. O sea, ese es el punto, o sea, para desvirtuar la buena fe del otro. O sea, en realidad, si yo me divorcio y constituyo una unión libre de hecho después, bueno, pero ya está la sentencia del divorcio que señala que yo me divorcié en el 2010 y yo tengo una relación en el 2011, o sea, ya yo puedo, digamos, ver, digamos, qué bienes son de la unión libre de hecho. O sea, lo que pasa que muchas veces lo que suceden es que vienen las uniones libres estando el matrimonio y eso puede prestarse a confusión, pero el matrimonio se disuelve mediante la sentencia, por lo tanto no habría esa confusión. Ahora, Eliana, puede haber en las uniones libres de hecho sucesivas, que digamos yo tengo una unión libre con X persona, termino esa unión y después comienzo otra unión y como no ha habido una declaración, porque también las uniones libres es una declaración, ¿no? Entonces puede darse que pueda haber una confusión en cuanto a los bienes. Por eso es importante que tal vez se registren en los registros civiles las uniones libres de hecho para tener, digamos, cuando son varias, digamos, aunque no nos olvidemos los requisitos como abogado, que la unión libre de hecho tiene que ser singular y tiene que ser con una sola persona, entonces no pueden coexistir varias uniones, sino que yo comienzo una, termino, en el 2010 termino una unión libre de hecho y comienzo otra. Donde uno lo puede ver mejor el tema de cuál es el problema de que si yo inscribo o si no inscribo es en el registro de derechos reales, porque si yo no lo inscribo y mi vendedor vende ese mismo bien y ese segundo que ha
que compra, ese sí lo inscribe, se entiende que ese bien es del otro y no mío. O sea, el que accede primero, el que lo inscribe primero, gana y es de él. O sea que si yo no inscribo, yo soy el que me estoy perjudicando. Eso es para derechos reales, que enseguida lo vamos a tocar. Pero Eliana, la sentencia evidentemente causa sus efectos entre las partes. Entre las partes. Quiere decir, como decía Alex hace un rato, si esa sentencia de divorcio no se la inscribe, no se la cancela la partida matrimonial, esa persona que no la canceló no va a poder invocar mañana buena fe en el sentido de contar con libertad de Estado. Pero la sentencia... es que hay una cosa bien clara. La sentencia es la que declara la extinción del vínculo jurídico. Ahora, la inscripción es la inscripción frente a tercero, indudablemente, pero hay una sentencia que ya también tiene cierta publicidad, donde me está dando la libertad de Estado. La sentencia tiene como un efecto primero que solo causa Estado, o los efectos de la cosa juzgada solamente llegan a las partes. Pero en el caso de la sentencia de divorcio, llega hacia las partes y a todos, porque es imposible que alguien niegue, bueno, que como usted se divorció y como yo no participé de ese proceso suyo, desconozco que usted aparte, está divorciado. No. Para mí usted sigue casado. No puede ser eso de ahí. O sea, causa Estado tanto para usted, para su esposa y para toda la población. Claro, porque no nos olvidemos que el derecho de familia no es un derecho civil, es un derecho de orden público que interesa a la sociedad en su conjunto. O sea, no está dentro de la rama civilista. Algunos lo consideran como un derecho, un tercer derecho, un derecho social. Indudablemente pertenece a la rama civil, yo me adscribo, pero tiene características propias, ¿no? que interesa fundamentalmente a la sociedad, a un orden público, a un Estado. Muy bien, señoras, señores, hacemos otro brevísimo corte comercial y enseguida retornamos con el registro público, pero ahora hablando de derechos reales. En mayo, Corimexo, con precios especiales. Sillón reclinable, $249 o 12 cuotas de $21 por mes. Juego de living, $999 o 12 cuotas de $84 por mes. Sin interés, con su tarjeta de crédito. Corimexo, 100% cuero. La verdad, la justicia, la visión de dos valores desde todas las miradas. Nuestra percepción de lo que es justo nos induce a interpretar la verdad. La verdad es el fundamento de la justicia. Lunes a las 22 horas, sábado a las 13 horas. Verdad y Justicia, un programa diferente, un programa para usted, solo por Televisión Universitaria.
Ahora retomamos el tema en Verdad y Justicia sobre los registros públicos. Ingresamos ya más específicamente al tema del registro de los derechos reales y consultamos a un ex juez registrador de derechos reales, el doctor Johnny Arteaga. ¿Cuál es la finalidad y la importancia del registro en derechos reales? La finalidad del registro de derechos reales es la seguridad jurídica, ¿no es cierto? Y la importancia es principalmente la oponibilidad frente a terceros, es decir, cuando ingresa un documento a derechos reales y se registra, a partir de ahí es oponible ese derecho ante cualquier persona. La publicidad se adquiere mediante el registro, llegar con el documento a derechos reales. Esa es la publicidad, o sea, a partir de ahí es público. Y a partir de ahí te nace la oponibilidad, ¿ya? Oponible a terceros. Desde a partir de que es público, recién es oponible tu derecho frente a terceros. Es fundamental cuando dicen ahí, si por actos distintos se transmite el bien inmueble, el mismo bien inmueble adquiere la propiedad, ¿quién acude primero al registro? Insistimos con Johnny. ¿Qué actos deben registrarse en derechos reales y cuáles son los trámites más comunes que en esa oficina se realizan? En realidad el artículo 1540 del Código Civil establece textualmente, por ejemplo, los a título gratuito, todos los documentos a título de transferencia a título gratuito, oneroso, las hipotecas. Algo muy importante que se desconoce, por ejemplo, es que se pueden registrar los alquileres cuando se pactan por más de 3 años y se adelanta 1 año. Los contratos de anticre sí o sí, para que sean oponibles a terceros y tenga seguridad la parte que entrega el dinero, debe registrarse en derechos reales, las hipotecas, cancelaciones, es decir, todo lo relacionado con la modificación o extinción de derechos reales, ¿no?, sobre inmuebles. Y dado el boom de inmobiliario que hay ahorita, son las transferencias, las hipotecas, cancelaciones, las sentencias pasadas en autoridad de cosas juzgadas, certificados negativos. Esos son la mayoría de los trámites que ingresan a derechos reales, ¿no? Johnny, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que un ciudadano común pueda lograr inscribir su bien, su inmueble, en derechos reales? Todo documento de transferencia tiene que estar plenamente identificadas las partes, es decir, el nombre, carnet de identidad, la profesión, el estado civil, que es muy importante saber, porque si es una persona casada la que está transfiriendo un inmueble, tiene que dar su consentimiento la esposa, ¿no es cierto? Además de eso, se debe presentar el plano de ubicación, el certificado catastral, los impuestos cuando correspondan. Si es transferencia, debe acompañarse el documento el impuesto de transferencia. Además de eso, para que ingrese tiene que estar en documento público o privado. Bien, pareciera que, a mi criterio, que el término que coloca Johnny Arteaga me parece interesante, Eliana, el tema que el registro viene a significar su efectividad en la oponibilidad. ¿Qué piensas? No, indudablemente que la publicidad da la potestad, digamos, de que una persona pueda oponerse, ¿no?, porque alegar mejor derecho, que conozca, digamos, lo que va a facilitar, digamos, la publicidad es dar conocimiento a otras personas, a un tercero, sobre un derecho que tienen. No, a mí me parece que los registros públicos tienen esa finalidad, el de la publicidad y el de la seguridad jurídica. Yo creo lo mismo. Lo mismo. Eso es. En tu concepto, el tema de la oponibilidad no es fundamental en el tema de la publicidad, porque si no, no tendría sentido el registro público. No, pero yo discrepo y yo creo que el tema de que yo lo haga público, alguna transferencia, no es tanto para que yo lo oponga frente a las otras personas, tercero, sino para desvirtuar la buena fe del otro, que es distinto. O sea, nuestro Código Civil es claro en que yo adquiero un derecho real desde que celebro el acto, solo por el consentimiento manifestado en la celebración de ese acto jurídico, no por la inscripción
de ese acto. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacerlo público? Para que las otras personas no puedan alegar que desconocen ese derecho que tengo yo. Entonces, es solamente para el tema de la buena fe. Porque ese derecho es oponible frente a mí, frente al comprador, frente a todos, desde que yo lo adquiero. Y prueba de ello, ¿cuál es? Cuando uno compra una casa, desde que la compra hasta que inscribe, naturalmente pasan, en el mejor de los casos, 3 meses. Significa entonces que durante esos 3 meses, como no es oponible porque yo no lo he inscrito, los otros pueden negar que esa casa es mía y pueden entrarse todavía ahí a la casa. No es así. Entonces, yo adquiero la casa, adquiero el bien, adquiero ese derecho real desde que firmo la minuta. Ahora, cuando inscribo, tengo una protección extra que el registro me da. Pero vos diste un ejemplo de una doble transferencia. Claro, ¿Qué pasa si el dueño, el segundo que compra, es el que inscribe y termina reconociéndole a él el derecho propietario? Por eso, esa es una de la finalidad más importante del registro de derechos reales. Evitar que otro inscriba ese mismo bien como suyo antes que yo. O sea, para evitar la doble venta. Sobre este tema le preguntamos a Johnny Arteaga. Johnny, ¿es posible vender, transferir un bien que se encuentra con algún gravamen o restricción? Se puede vender. El artículo 31 del Decreto Supremo 27957 textualmente establece de que sí se puede transferir si el comprador en la transferencia no se ha dado a conocer que existe un gravamen. Cuando ingresa a derechos reales, el registrador, en virtud de este artículo, está en obligación de hacer conocer a la parte de que el inmueble presenta gravámenes y mediante decreto, y a partir de ahí la parte, es decir, el comprador decide si ingresa o no la transferencia o se va por otra vía para hacer prevalecer su derecho, porque generalmente se compra un bien que no está grabado. Pero en el caso de que estuviera grabado, también la otra salida es de que en la minuta de transferencia se reconozca que el inmueble a la fecha presenta gravámenes. Alex mencionaba hace un momento que entre la compra y el registro correspondiente en derechos reales puede mediar un tiempo no menos de unos 3 meses aproximadamente. Por eso quisimos también preguntarle a Johnny respecto si es posible inscribir de manera inmediata y de manera provisional una transferencia de un bien. Sí, se establece en el código cuando el documento presenta falta de un requisito subsanable, se puede registrar preventivamente. Ese registro preventivo dura 2 años. En el tema de la interpretación de la ley y del procedimiento, no hay uniformidad en los distritos del país, Eliana y Alex. Tan es así que en La Paz hay un comportamiento distinto. Por ejemplo, en derechos reales, como se entienden las normas, no se permite la inscripción de un bien de transferencia de un bien con algún gravamen. ¿Cuál es el sentido de este tema de las hipotecas y las limitaciones que puede ocurrir a la transferencia de dominio? O sea, yo comparto que se puede hipotecar, ¿no? No nos olvidemos que en materia civil el principio básico, la autonomía de la voluntad, es ley entre partes, ¿no? Entonces, si una persona sabe que está con un gravamen, ¿no? Cierto bien, está en su facultad de seguir elaborando el contrato de transferencia o no. Entonces, pero lo que sí que es evidente que hay una primera hipoteca y una segunda hipoteca que puede recaer sobre un bien. O sea, si ya está grabado, al menos en Registro Civil de Santa Cruz, un bien, eso no le impide que se pueda tener un segundo gravamen. Entonces, lo que sí es necesario que los derechos reales uniformice sus procedimientos y sus requisitos, porque no puede ser que en La Paz, como por lo que vengo de conocer de vos, no puedan grabar varias hipotecas. En Santa Cruz sí se realizan, no puede tener un gravamen
un bien, un gravamen, una hipoteca, una segunda hipoteca, ¿no? Eliana, ¿sabe qué? Yo creo que el tema está en que hay ciertos asientos registrales que cierran el registro y otros que no lo cierran. Por ejemplo, cuando yo vendo, ¿cierto? Ahí ya yo no puedo inscribir, o sea, ya otra persona ya no podrá inscribir como de ella porque ya fue mi comprador el que lo inscribió, o sea, está cerrado. Está cerrado. Cuando yo consigo alguna medida cautelar de no innovar o de no contratar, eso también cierra la posibilidad jurídica de algún acto, de otro acto jurídico sobre ese mismo bien. Pero hipoteca, embargo o cantidad de otras anotaciones preventivas nunca cierran la posibilidad de anotar otros derechos o incluso de la propia transferencia del inmueble. Por eso yo puedo vender un bien hipotecado, un bien grabado, siempre y cuando mi comprador sepa que está así para que yo no cometa delito. Claro, indudablemente entonces hay registros, las hipotecas permiten otro gravamen, pero cuando, como vos decís, hay asientos que cierran, por ejemplo, una compraventa que yo vendo mi casa, está cerrando, por lo tanto, ahí no habría necesario, está muy bien la aclaración, salvo que yo consienta, ¿no? Comprarlo así, y ahí estaría la autonomía de la voluntad, las partes podrían... Exactamente, ahora cuando las partes pactan, bueno, hay una hipoteca sobre este bien, pero usted queda prohibido de gravarlo de nuevo. Está buenísimo, pero ese es un pacto solo entre ellos, de que si lo rompen, será pasible de las sanciones que establecieron ambos ahí en el contrato, pero no significa que a efectos del registro de derechos reales, ellos me puedan negar que haya otra segunda o un tercer gravamen. Quiere decir que hay dos derechos diferentes entre el gravamen y el derecho de la transferencia de propiedad. ¿Son Porque diferentes? son dos derechos distintos. Uno es un derecho real de garantía y otro es el derecho de propiedad. O sea, el registro, derechos reales, inscribe, anota muchos derechos reales, que no es solamente la propiedad. Le preguntamos a Johnny Arteaga, ¿cómo se inscribe en derechos reales una adjudicación de un inmueble mediante remate? En los remates es una transferencia y las transferencias están sujetas a todo un proceso, es decir, luego de la transferencia, luego de la adjudicación, luego de aprobado el remate, luego de ejecutoriado el remate y luego de que se solicita ante el juez correspondiente el testimonio, ¿no es cierto? De igual manera se tiene que ir tanto al municipio a los fines de catastro y plano de ubicación y posteriormente volver para su registro en derechos reales. Y en eso estamos hablando de por lo menos unos 30 días. ¿Qué sucede, Johnny, si esa adjudicación de inmueble mediante remate no se inscribe inmediatamente en derechos reales? Se corre un riesgo, ¿no? Se corre un riesgo. Ahí podría pedirse al juez que una vez emitido el testimonio, es decir, ya está ejecutoriado, ¿no? el remate, se puede pedir una anotación preventiva, ¿no es cierto? Una anotación preventiva, es decir, tiene 2 años la parte para hacer todo el proceso correspondiente para obtener el plano y su certificado catastral y desde luego pagar el impuesto que corresponde, ¿no? Insistimos con Johnny, ¿es posible que al adquirir un bien mediante remate, ese bien pueda ser transferido a una segunda o tercera persona? Siempre hay ese riesgo, ¿no? Siempre hay ese riesgo. Por eso se entendió esta figura que no estaba muy utilizada en algunos departamentos, de que se pueda registrar preventivamente cuando falta algún requisito subsanable, algunos requisitos subsanables. Si inmediatamente estamos haciendo una transferencia, usted y yo, finalizado con el reconocimiento de firma, yo inmediatamente puedo ir al registro y solicitar una anotación preventiva de esa transferencia. Eso me da la prioridad frente a otra transferencia u otros gravámenes que pudieran recaer sobre el inmueble. Inmediatamente yo lo he comprado. Y de ahí tengo 2 años para hacer todo el proceso correspondiente. El supuesto
se adecúa a lo que veníamos conversando anteriormente. Eliana, ¿es importante en ese tiempo agilizarlo, la inscripción? ¿Cuál es la finalidad y para qué inscribir inmediatamente esa adjudicación mediante remate? O sea, la finalidad de inscribir lo más rápido es para tener el derecho, el mejor derecho, ¿no? O sea, quien inscribe primero tiene mejor derecho. No obstante, que ya hemos discutido bien claramente que lo que es la sentencia, ¿no? Lo que da el efecto constitutivo, ¿no? Pero, este vacío, hay un vacío legal que creo que se tiene que ir modulando, tal vez las instancias correspondientes. Yo sé que llegó un caso al Tribunal Constitucional, porque se han hecho esa interpretación, digamos, que no obstante de haberse celebrado el contrato, todo, pero no inscribió, entonces se le ha dado un derecho preferente al que inscribió primero, ¿no? Entonces, pero ya se está interpretando, porque también hay que ver, digamos, que un requisito del contrato es que el vendedor tiene que garantizar el saneamiento, la buena fe, ¿no? O sea, también no se puede interpretar a letra muerta, digamos, que la finalidad, digamos, de que el que inscribe primero, sino también tiene que verse dentro de un contexto del derecho civil, la buena fe del vendedor, todo, la garantía de evicción, todos esos aspectos se tienen que analizar. La inscripción de un remate es prácticamente la misma que la de un acto jurídico extraprocesal, aunque se trata de un acto procesal, es cierto, ¿no? Porque es el juez el que le está vendiendo, transfiriendo. Pero si el que adquiere en un remate no lo inscribe, corre exactamente los mismos riesgos que quien adquiere fuera de un proceso, que otra persona tenga un título y que lo haya inscrito antes que él. Señoras, señores, hemos llegado al final de esta programación con el tema los registros públicos. A nombre de la Fundación Iuristantum, a nombre de la Revista Boliviana de Derecho, de la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales y Administrativas, el agradecimiento a nuestros panelistas, la doctora Eliana Roca Serrano, el doctor Alex Parada Mendía. Y a ustedes, amables televidentes, anticiparles, anunciarles que este ciclo del programa Verdad y Justicia estará concluyendo el 30 de agosto. Dejaremos de emitir el programa a partir del mes de septiembre, esperando retornar en algún otro momento cuando las condiciones así nos los permitan. Gracias por la atención y la deferencia y hasta una próxima oportunidad.